Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer el vertido con una botella de refresco. Solamente le vamos a cortar el fondo y vamos a empezar a hacer el vertido. Definitivamente esta técnica de pintura es tan maravillosa que no nos limita la creatividad ni la imaginación en ningún momento. Siempre vamos a andar buscando ¿qué otras opciones tenemos para hacer los vertidos? En este caso, podemos hacerlo, fíjense que esto es hacer el vertido como si fuera un embudo. Esa es la idea de pintar esta vez con esta botella. Solamente le corté el fondo y vamos a empezar el vertido. Pero veo que ya están llegando. Gracias por estar aquí, Miren, Villapurin. Gracias por acompañarme los domingos. Vamos a ver cómo sacar, ay, mírenme que se me cae, las células virtiendo la pintura con una botella de refresco. Y fíjense que quería, a ver ustedes qué opinan, que van llegando. Miren, Villapurin y no sé quién más anda por ahí. Podría fondear el lienzo de un solo color, poner la botella en el centro y dejar que vaya saliendo poco a poco. Pero también estaba pensando dividir fondear el lienzo en dos partes, ¿sí? Poner bicolor en el fondo y ponerlo para que veamos cuál es el contraste que nos da de un lado y cuál es el contraste que nos da del otro lado, teniendo los mismos colores en la botella. Así que pónganme en los comentarios, díganme. Hola, Carlitos, que andas en el hospital, pobrecito. Pónganme en los comentarios. ¿Fondeo el lienzo de un solo color o pongo dos colores en el lienzo y vemos qué forma nos da? Mientras me lo van poniendo, yo voy a decirles qué colores voy a usar esta vez. Púrpura brillante. ¿Ok? Magenta medium. O sea que no es un magenta totalmente fuerte, es intermedio. Un naranja de cadmio. Naranja de cadmio. Y no, ya saben que no puede faltar. Un azul turquesa. Y negro. Entonces, a ver, ¿qué me están poniendo? Dos colores. Bien, vámonos por los dos colores. Sí, porque miren, acuérdense que esto, más que yo quiera pintar algo en específico, lo que siempre les digo, lo que trato es que veamos las técnicas, pero que yo quiero motivarlos a experimentar, a salirnos de que tenemos que hacerlo de cierta manera nada más. Ah, oigan, ¿y qué creen? Puse un micrófono aparte. Hoy quiero saber si me escuchan bien. Y voy a fondear, fíjense, con un color muy oscuro y con un color más claro. Sí, voy a fondear así, con un color oscuro y con un color más claro para que nos salte la diferencia. Nada más que el amarillo, fíjense que el amarillo no le tengo mucha confianza y es de marca Amsterdam, pero que desde que lo compré, no me ha dado, como, fíjense que Amsterdam normalmente tiene una cobertura bien, full, pero este amarillo no. Y yo noté que este amarillo, los pigmentos se separaban demasiado, pero tampoco lo voy a tirar porque realmente yo compré un frasco de esos de los grandes. Entonces ahí sí me duele. Yo creo que para todos estos tutoriales donde estamos poniendo a prueba, voy a tratar de sacarle el mejor provecho que pueda. ¿Ok? Voy a jalar un poquito por acá, para jalar un poquito por acá. Y hacer un poquito de espacio, porque si no me siento que me ahogo. Dos colores, dos colores. Muy bien, chicas, muy bien.
con el amarillo y... bueno, sí. Nada más, este sí, por eso le estoy dando ahorita esta pequeña, ligera manita, nada más para que no tenga tantos problemas con los bordes, porque ya saben que el borde luego es el que nos perjudica. Vamos a fondear con ese y con este. Y el negro entre los colores para ver el efecto. ¿Ok? Este no tengo problemas de que yo sienta que no me cubre. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Pintaron o no? ¿Pintaron? Oigan, ¿y qué creen? Que el fin de semana pasado se me olvidó recordarles que era el Día del Padre. Y por eso a lo mejor también no entraron muchas porque andaban de festejo. Pero a mí se me olvidó. Sí, miren, no te preocupes. Ya saben, vamos a tenerlo lo más parejo, no necesitamos vertir tanta pintura, porque realmente esta base que estamos poniendo solamente nos va a ayudar para que la que pongamos arriba fluya. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner la amarilla. Amarilla, no crean. Voy a agarrar una espátula porque del otro lado no puedo. Ahí sí me perjudica. Ahí. Aquí ponerla así para no arriesgarme a mezclar tanto los colores. Listo. Lo puedo dejar así, ya saben que no pasa nada, pero uno que es exquisita y no quiere tener otra combinación. No les dije bienvenidos, ¿o sí? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a vertir la pintura? Ya tenemos la botella. Voy a tapar la botella. La podemos tapar con lo que quieran. No le quiero poner la tapa porque si no después a la hora de desenroscar la pintura se nos puede caer. Entonces voy a ponerle un cartoncito o algo nada más que me ayude a sostener para que sea más fácil retirarlo cuando la pintura vaya a empezar a caer. Ok. Déjenme buscar un cartoncito. Ah, ya sé. Voy a usar un acetato para ayudarme a detener la pintura. Y podemos empezar a vertir la pintura dejándola caer de cualquier manera. Ay, espérenme, se me olvidó prender la cámara de arriba. Bueno, entonces podemos poner la pintura dejándola caer de cualquier manera, pero yo voy a tratar de poner la pintura en capas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar a deslizar la pintura sobre la botella para que vaya logrando formar las capas. Pero si ustedes quieren, podrían vertir la pintura así nada más. Ah, ahora me falta algo muy importante. ¿Cuál es la consistencia de la pintura? Miren, es un poquito más ligera
de lo que lo usamos normalmente. Pero acuérdense que cuando yo hablo un poquito más ligera o un poquito más espesa, estamos hablando que el término medio es como si fuera una miel. Y un poquito más espesa es que son gotas de pintura. Y un poquito más líquida también son gotas de pintura, no son chorros de pintura, perdón, de agua, ¿no? Es un poquito más espesa, es un poquito más de agua, que muchas veces, a veces son unas cuantas gotas, ¿sí? Ahora, voy a poner el aceite de silicón, pero esta vez una gota, 2 gotas, no voy a poner las gotas en el mismo lugar y también no voy a mezclar excesivamente, solamente voy a hacer esto y ya. Entre más mezclemos la pintura, el aceite se dispersa más y las células nos pueden quedar más chicas. ¿Qué estoy intentando hacer poniendo el aceite de silicona así? Es que la célula nos quede más grande, ¿ok? Y estoy siendo hasta cuidadosa de no ponerlas juntas para que nada más una meneadita, una meneadita. Ah, ¿cuántos somos? Ah, bueno, pero es que después en la repetición. 3 gotitas, una meneadita. Tres gotitas, una meneadita. Toda la pintura está preparada con medium de pegamento blanco. Perdón que esta vez sí quiero ser estoy demasiado en el detalle y no sé si intercalar un poquito de estos colores. Vamos a ponerle, por si se me antoja intercalar 1, 2, un poquito de estos colores a 3. Y así, nada más. Ok. Voy a cortar un poquito más. Voy a cortar para que no me cueste tanto trabajo retirarlo, porque entre más grande lo ponga, más trabajo me va a costar retirarlo. Entonces, así para ayudarme, sí se ve, ¿verdad?, cómo estoy sosteniendo el fondo de la botella, tapándolo con el... Mire, voy a empezar poniendo un poco de negro, deslizándolo por el borde de la botella. Déjenme quitar los palitos. Ahí. Quiero formar capas en la pintura. Ay. Voy a empezar por acá. Voy a hacerlo acá porque si se me cae, no quiero que ya se me cayó una gotita ahí en el... Voy a empezar a ponerla más rápido porque... ¿Vieron? Tengo las capas de pintura en la botella. Déjense, los voy a enseñar por acá. ¿Ok? Eso era lo que quería formar. Ahora voy a... Déjenme escurrirme un poquito de pintura que se me está cayendo aquí en la mano, que no quiero embarrar tanto. O voy a ir más directamente al centro del lienzo. Hago un poquito de presión en lo que me limpio la manita. Y puedo dejarla
ir levantando solamente de poquito y para que la pintura vaya saliendo, o puedo ir caminando. Pero miren, solamente de vertirlo, dejen ponerles el zoom. Y bajarles la cámara. Me estoy haciendo presión porque todavía no quiero que salga porque me estoy acomodando. ¡Ay! Ahí está. Aquí ya se ve que están saliendo y están saliendo unas células bastante grandes. Déjenme quitar un poquito si necesito recorrerme un poco para acá. No crean que no es lo mismo pintar ahí uno solita que con las cámaras. Hay tantos detalles que tenemos que cuidar. Estoy viendo que no estaban centrados. Ahí estoy. Ahora sí. Voy a empezar a levantarlo de a poco para que siga saliendo la pintura. Pero muy poquito. Y vuelvo al centro. Levanto, dejo que salga un poquito. Las células se ven más de este lado que de aquel lado. Pero esas estoy segura que ahorita van a salir. ¡Wow! Vean qué bonitas células salieron. Hay una luz que les está aquí. No le hemos pasado nada de calor. Ahorita que le pase calor, esto se va a abrir espectacular. Y voy a tratar de sacar el excedente de pintura para acá para lograr el contraste del amarillo y el azul, si no, de nada nos hubiera servido que hubiéramos hecho un fondo bicolor, ¿ok? Si yo tuviera un fondo parejo, a lo mejor cubro todo el lienzo, pero que sí quiero dejar los toques de amarillo y de turquesa de estos lados, pero miren, nada más en lo que estoy platicando con ustedes, sin pasarle calor, las células que se están formando. No sé, hay una lucecita que les está aquí dando un brillo, miren. No le voy a meter calor, ¿saben qué? Mientras los leo tantito, vamos a dejar que surjan solas, porque a veces, por presionarlo, no le damos el tiempo necesario, pero vean qué belleza. ¡Qué belleza! Ahora, ¿cuáles fueron los tips de este vertido? Una, la pintura un poquito más líquida de lo normal. Ya les expliqué al principio lo que hablamos de diferencia entre más líquida y más espesa. Son mínima gotas de pintura, de agua, ¿ok? Vean qué hermosos se están abriendo, qué maravilla. Dejen, voy a apagar una luz que creo que esa es la que les está haciendo. Ah, aún así, bueno, ok. Si pongo la mano lo ven. Vean qué hermosas se están formando. Solamente voy a extenderlo un poquito para allá porque acá ya me está llegando al azul y quiero conservarlo. ¿Ok? Aquí tenemos varias opciones. Paso calor y hago que surgan cerdas más chicas porque seguramente las células que van a salir cuando yo pase el calor son células más chicas. O solamente dejarlo así y extenderlo para que estas células que ya están formadas se hagan más grandes. Siempre después de sus vertidos, les recomiendo que lo observen y empiecen a tomar decisiones. No siempre es hacer el vertido, moverlo de un lado a otro, quitar el excedente y dejar de ver realmente qué es lo que salió, sino que ustedes pueden decidir qué es lo que quieren de este vertido. Vean qué hermosas células.
Ay, ¿cómo no les puedo? Voy a ver si les puedo acercar la... Vean, enormes. Ahora, de que sí tengo que tirar excedente de pintura, tengo que quitarlo. Entonces, lo que voy a hacer es nada más moverlo para hacerlas más grandes. Oh. Y si voy a tirar, mire, por ejemplo, estoy viendo que este efecto de aquí me gusta. Entonces, a lo mejor yo voy a empezar a tomar decisiones. Y esto me encanta. Entonces, esta es la parte donde está el negro más fuerte y a lo mejor decido eliminar mi exceso de pintura hacia acá. Y sigo conservando el amarillo de este lado y aquí pues sigo teniendo mi color turquesa. ¿Ok? Pero realmente tiene unos efectos muy, muy bonitos. Déjenme quitar este cuadro que tengo. Les voy a dar. A ver, ustedes decidan, yo voy a tomar decisiones por ustedes. Ya les expliqué las razones de por qué sí pasar calor, por qué no pasar calor, qué podemos hacer, para dónde quiero, si pretendo eliminar pintura, hacia dónde lo voy a hacer, porque este rosado entre el turquesa y se ve un poco del amarillo, este efecto aquí me encanta. Entonces voy a tratar de rescatar esto. Mi pregunta es, y quiero que me lo pongan en los comentarios, ¿le paso calor o solamente extiendo la pintura? Díganmelo. A ver, cuéntenmelo. Los leo mientras prendo mi otra cámara que se me olvidó prenderla. Siempre me pasa lo mismo. A ver, los leo. Mueve hacia tu izquierda. Para ti, esta es la derecha y esta es la izquierda. La mano que está negra es la izquierda, porque ya ves que luego se ve invertida la imagen. ¿Dices mano negra o mano rosa? Pon mano rosa o mano negra. Negra, hacia allá, exacto. Ahora, ¿quieren que le pase calor para que surjan células más chiquitas o nos quedamos con estas células enormes? Vean qué hermosos, y hasta ustedes en cámara lo están viendo, ¿ah? Qué hermoso, hermoso, hermoso quedó. Mano negra, ya sé para acá. Ahora, ¿calor o sin calor? No le pongas calor. Ah, ya me contestaste, mire. Sí, bien, bien, vámonos así. Vámonos así y entonces voy a empezar a extender hacia allá. Pero fíjense, por ejemplo, no me voy a ir a tirar así rápido la pintura hacia allá, sino voy a tratar de extenderla un poquito para que estas crezcan un poquito más, ¿ok? Aunque lo mueva para un lado y regrese y voy hacia allá. ¡Wow! Vean qué hermoso. Es que esta belleza, ¿qué creen? No la estoy grabando con la cámara de arriba. Qué barbaridad. Qué barbaridad la mía. Y ya no les pregunté si, ay, mira, de hecho cuando se extendió, vean qué bonito efecto. Me gustaría poder extender esto hacia acá para que se viera ese tipo de efecto por aquí, pero está muy, muy, muy bonito. Fíjense que este negro tampoco me desagrada mucho porque le da contraste, pero miren esos puntos de los amarillos. Fíjense que ahora me está gustando más todos estos efectos que están de este lado
que de este. Entonces ahora voy a correr para acá. Mira, aquí se ve el amarillo, el rosador, pero estos efectos no están tan padres. Entonces, y estos, miren qué bonitos están haciendo. Entonces, todos esos pequeños detalles, váyanlo decidiendo mientras lo van moviendo. Y de que sí necesito quitar excedente, sí, entonces sí necesito mover. Ay, 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 ay. Nada más esta puntita es la que no me está corriendo. Córreme tantito por ahí. Córreme tantito por ahí. Wow. Vean qué enormes células nos salieron. Enormes. Hermosas. Qué preciosas están. Fíjense que esto hay forma de integrarlo para no verlo, que no se vea tan cortado. Pero les digo que quiero respetar el contraste entre el amarillo y el azul. Y aquí el azul ya me queda poco. Voy a ver si puedo nada más cubrir esta parte de aquí. No le voy a pasar calor definitivamente. Yo creo que estas células enormes se perdería el efecto si paso calor y empiezo a sacar un montón de células chiquitas, porque yo sé que si paso aquí entre el negro este calor, me van a hacer salir células chiquitas y va a surgir parte del color que está dentro del negro. Pero es que estas células enormes están hermosas, 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 hermosas. Estoy muy contenta, ¿eh? Lo estoy viendo, estoy muy contenta con el resultado. A ver, voy a correrlo un poquito hacia acá. Pero déjenme, porque es que como tengo que ver que ustedes no pierdan la visión también. No, para allá definitivamente no, no, así lo dejo. Así lo dejo. ¿Qué opinas, Villapurín? Le pongo un poco de calor. Vean, parecen como caras diciendo, lo estoy viendo en la pantalla y se ve, O le paso mejor un poquito de aire por aquí y que se abran con aire las celdas. Podría ser, y sirve que no cubro totalmente el amarillo. A ver, los leo. No lo muevas y míralo. Sí, ya lo vi. Está hermoso, está hermoso, está hermoso, está hermoso. Aquí me gustaría un poquito de calor. ¿Vieron? ¿Vieron de las maravillas? Como una simple botella, no necesitamos de grandes herramientas en esta técnica para dejar fluir la creatividad. Definitivamente. Y miren que luego yo aquí ando viendo a ver qué van a tirar porque algo me puede servir. Siempre ando revisando que si una botella tiene un pico diferente o algo. A mí, fíjense que de esta técnica es lo que más me gusta. El que siempre puedes estar imaginando que si viertes la pintura de tal manera, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, yo creo que definitivamente así lo voy a dejar. Le pasaría un poco de aire, calor no. Ok, voy a pasar aquí nada más para integrar el borde un poquito. Sobre todo, de aquí. De aquí que lo siento como muy cortado cuando acá, a pesar de que, fíjense, en esta parte del azul, como quedó redondeadas las células, se ve muy bonito. Y esta parte de aquí sí me está como diciéndome, hazme algo. Podría hacerle hasta un poquito de movimiento con algo, pero yo creo que con el aire sí podría hacerlo. Pero ¿saben qué? Me voy a arriesgar a hacer el aire, pero con el popote. No me voy a arriesgar a hacerlo con él.
porque siento que tengo más controlado yo con el popote la cantidad de aire y lo que quiero sacar. Nada más déjenme voltear esto hacia acá, así. Ay, sirve que sí ven. Miren, por ejemplo, esta parte de aquí todavía me gusta, pero... Así que se le ve un poquito de movimiento, no tan cortado. Ahora ya lo hice así, ahora lo voy a hacer parejo. Fíjense que el brillo no nos deja ver muy bien el efecto. Pero bueno, ya, así queda. Que estoy tratando de hacer como si fuera la célula. Que me quede rodeada de color, que dentro de ese espacio queden los colores. Aquí quedó muy bien. Y yo creo que así me quedo. Nada más esta parte de acá no me gusta mucho. Vean qué células tan enormes quedaron. Me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, chicos, ¿cómo? Perfecto, ¿ah? Ah, él había visto un leopardo. Ah, es que él, ¿sabes qué, Albi? Como él pinta pincel, él siempre trata de encontrar una imagen así, real. Siempre, y siempre que ve mis cuadros, siempre le encuentra algún efecto, algún algún animal o alguna. Ya, nada más aquí, lo único que voy a hacer es nada más arreglar un poquito ay, fíjense que ahí si no me ven, arreglar un poquito mi borde, nada más ponerle pintura ya, aunque ya saben que siempre les digo que la pintura con la que vamos a fondear no tiene que tener aceite, porque la pintura se abre, pero bueno, aquí el borde, si por alguna razón el borde después les queda medio transparente o con algún huequito porque el aceite tocó ese espacio, bueno, pues le pueden dar con el pincel. Donde sí nos tenemos que preocupar es que en el centro de nuestro lienzo no se nos abra. ¿Ok? Bueno. No sé si tengan alguna duda, sugerencia para mí, díganme qué técnica quieren ver la próxima semana, pónganmelo en los comentarios. Miren, qué bonito quedó, me encantó.
Ya nada más aquí. Ahí se lo voy a hacer así con la mano para que. Yo sé que los que no pueden estar conmigo el domingo luego me ven en la repetición, entonces pueden ponerme en los comentarios qué técnica quieren que hagamos. Recuerden que todos los domingos a las 2 de la tarde hago en vivo. El en vivo es precisamente para que yo pueda compartir con ustedes técnica del secador. Sí, me parece muy bien. Con ustedes, pues experiencia, o sea, mi experiencia, pero ustedes, porque yo sé que hay muchas que sí saben, por ejemplo, Villapurín Cigala, tiene muy clara la idea del contraste de los colores. La técnica con la espátula la maneja extraordinariamente, es una teacher. De hecho, estoy que te mando un mensaje y no he podido para ponernos de acuerdo si quieres que hagamos una colaboración en el que, ya sea que me mandes en el video o que las dos en vivo nos conectemos y tú nos des una masterclass de la técnica que tú practicas. Bueno, yo sé que practicas todas, pero bueno, esa técnica que yo he visto que tienes en tu canal, que ahí tienes unos videos hermosos, es que vayan a verla. Pues me dices y hacemos la colaboración. Como quieras, ya sea que me mandes el video grabado, yo lo pongo en el en vivo, o nos conectamos vía Zoom, o no sé técnicamente cómo lo podemos hacer, pero investigamos y lo hacemos. ¿Ok? Bueno, chicos, ya vieron, este es el resultado. Déjense, los voy a acercar un poquito más. Miren que me dan ganas de pasarle calor, pero no, Blanquita. Detente. No le pases calor. A esas celdas hermosas no las pueden apagar unas células chiquitas. Entonces, chicos y chicas, ya saben, déjenme quitarles el zoom porque ya saben que este rostro no soporta un close-up. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que el purino acrílico fluido es mucho más que solo vertir pintura. Nos vemos hasta la próxima, pero mientras tanto, que fluya la creatividad. Besos, bye.